Buenas noches a quienes siguen acá escuchándonos. Gracias por quedarse. Vamos a estar teniendo una nueva columna ambiental. Ya hemos tenido acá con dos nuevas invitadas. Tenemos a Agus de Alerta Roja. ¿Cómo estás, Agus? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien ustedes? Todo muy bien. Bueno, ella ya vino acá, así que la tiene más clara que todos nosotros juntos. Y después tenemos también a una invitada nueva, Ligüen, acá, de LID, de la Izquierda Diario Ambiente. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Mucha info. Bueno, vamos a estar charlando un poco hoy. Los compas hicieron ya un muy buen paneo de todo lo que estuvo pasando estas semanas, ¿no? Además de eso, nosotros queremos hablar un poco de lo que es el RIGI, que muchos habló, quizás, o sea, algunos que lo estén escuchando ahora no saben lo que es, vamos a estar explicando un poco. Y además de eso, ¿qué impacto tiene, digamos, en el ambiente? Y al mismo tiempo, ese impacto en el ambiente, ¿cómo nos afecta a nosotros? O sea, a nosotros acá y a quienes viven cerca de todos esos territorios donde se van a hacer saqueos zarpados de nuestros recursos. Y que nada, es muy importante que nosotros lo debatamos porque, nada, se estuvo votando estas semanas, ¿no? El RIGI, no sé si las chicas quieren contar acá un poco qué es y dónde estuvo siendo votado en estas semanas. Sí, la verdad que, bueno, la idea de invitarla a Ligüen es porque ella viene siguiendo como muy al dedillo todo lo que está pasando con el RIGI. Esta semana fue una semana de votación en varias provincias y el RIGI, como dijo Javier Milei, no es que viene a traer dólares al país, sino más bien todo lo contrario. O sea, es extractivismo, saqueo, legalizado. Y en muchas provincias se está aprobando, en una tiene media sanción y es en parte de lo que queremos hablar un poco con Ligüen y contarles a ustedes de qué va esto, por qué tiene un impacto ambiental, por qué se puede relacionar con la crisis climática, que es súper importante y que por ahí no lo vinculamos de movida, pero sí tiene un impacto muy directo, ¿no, Ligüen? Sí, bueno, como ustedes saben, el RIGI se votó con la ley bases a nivel nacional y eso ya le da un montón de beneficios a estos grandes proyectos de más de 200 millones de dólares. El RIGI significa régimen de incentivos para grandes inversiones. Pero yo propongo que lo renombremos y digamos regalos invaluables para grandes infames. No sé, mi propuesta. Comenten ustedes cómo se debería renombrar, porque realmente es un saqueo impresionante. ¿Y qué pasa ahora? Están adhiriendo o no las distintas provincias. Y ahí es donde empieza a jugar la resistencia en cada territorio. Pero ¿por qué es tan importante si adhiere o no la provincia si, como yo les acabo de decir, ya tienen este tipo de beneficios a nivel nacional? Bueno, lo que se juega en las provincias tiene que ver con el saqueo ambiental. Hay un artículo que dice que si la provincia adhiere, cualquier normativa es de nulo de toda nulidad. O sea, ¿qué se imaginan ustedes por normativa nulo de toda nulidad en las provincias? Claro, te lo ponen en difícil, pero después significa cualquier ley que pueda defender o sea, de alguna manera, al menos mínima, nuestros recursos, nuestro ambiente, los árboles, el agua. Tal cual, cualquier ley vigente y cualquier ley que se pueda llegar a aprobar de acá a 30 años, porque es un régimen de acá a por lo menos 30 años para cada proyecto. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, no sé, una ley de humedales, la ley forestal? Por ejemplo, si conseguimos la ley de humedales a nivel nacional, es nulo de toda nulidad para los proyectos que están adheridos al RIGI. Y otro artículo clave es el 193. Este artículo dice que cualquier insumo que requieran estos proyectos van a tener prioridad. ¿Qué insumos se les ocurre a ustedes que puede llegar a tener prioridad las empresas? Bueno, el agua, totalmente. El agua, la energía. O sea, todavía falta que se reglamente, entonces no sabemos específicamente, digamos, qué van a decir sobre esto, pero esto es lo que despierta muchas dudas, mucha preocupación en las provincias. Ya se votó en Río Negro, ya se votó en Jujuy, en Mendoza, en San Juan, y esta semana se agregó también la última en Chubut. Y se presentó en Salta, que tiene media sanción, en diputados, y hay presentaciones también en otras provincias. Esto que decía Ligüen de la prioridad y de los beneficios a las grandes empresas quiere decir que, por ejemplo, el recurso del agua en Mendoza, que es una provincia que está hace más de 10 años en emergencia hídrica, llegan estos grandes inversores y ellos tienen más prioridad que las personas, las comunidades que viven en esos espacios para usar el agua. Es decir, que si hay una crisis hídrica, hay poca agua y
se necesita para usos domésticos, no, eso no va a poder ser, es decir, las empresas van a tener la prioridad para usar la cantidad de agua que quieran antes que las personas que viven en ese lugar. O sea, no hay chance, es decir, se pueden estar muriendo de sed, pueden tener necesidades para riego o lo que sea y no van a poder usar ese agua, va a tener la prioridad la empresa multinacional. Claro, exactamente, y aparte estamos hablando de proyectos extractivistas que requieren mucha agua. Por ejemplo, el fracking, la megaminería. Estamos hablando de proyectos que no casualmente, digamos, es el agua, digamos, lo que estamos nombrando como uno de los recursos más importantes, y que en estas provincias, vos nombraste Mendoza, hace unos años también, en 2021, Chubut y Jujuy, bueno, se levantaron justamente las poblaciones porque estaba en riesgo esto. Claro, o sea, lo que pasa, hay un fenómeno muy particular y es que por ahí, antes de las votaciones o durante la votación de este tipo de leyes, no pasa nada. O sea, parece que no pasa nada, que la gente no hace nada o que está en su casa haciendo la plancha y demás, pero cuando salen estas leyes o estas legislaciones, hay levantamientos. La gente se empieza a volcar a las calles, las asambleas socioambientales también empiezan a convocar, y ahí es cuando verdaderamente suceden las cosas, ¿no? Cuando la gente se vuelca a la calle y dice, no, bueno, con nuestros bienes comunes naturales no se van a meter y el freno se lo vamos a poner de esta manera, con puebladas, con cortes de ruta, y esa es la manera que tenemos de decirle, no, bueno, hasta acá el modelo extractivista se termina, se corta, nosotros tenemos derecho a que haya una consulta previa, libre, a las poblaciones, a las comunidades, ¿no? Es un poco eso. Sí, viene pasando justamente porque los diputados de la UCR, sobre todo del oficialismo, vienen votando a favor. En algunos casos el peronismo se preserva y vota en contra de estas adhesiones, pero en esos casos tampoco llama a movilizar por fuera. En cambio, por ejemplo, nuestra compañera Natalia Morales, diputada por el Frente Izquierda en Jujuy, no solamente votó en contra y llevó la denuncia dentro del recinto, sino que también mostró lo que estaba pasando afuera, que era esta organización. 10.000 firmas juntaron las comunidades originarias para que se rechace esta adhesión y ni siquiera pasó por la Comisión de Comunidades Originarias. Tan antidemocráticos son que no quisieron discutirlo en estas comisiones. Y nosotros tenemos el orgullo de decir que nuestra compañera lo dijo dentro del recinto y aparte señaló las actividades productivas que van a estar en riesgo por esto. Pero como vos decís, ya hay organización. En La Izquierda Diario venimos difundiendo y venimos siguiendo la campaña No al RIGI, que es una coordinación en todo el país, es una campaña plurinacional por No al RIGI. En Chubut, luego de que se votó, hay movilizaciones en Trelew, en Rawson, ahora se llamó una también en Esquel. En Mendoza hay una vuelta a los territorios con la docencia cumpliendo también un rol bisagra ahí de buscar a las familias y de buscar porque estamos hablando de 40 proyectos de cobre y oro, por ejemplo, que ponen en riesgo el agua de 1 millón de personas. Sí. Eso estamos hablando. Entonces, gravísimo. Más temprano o más tarde va a surgir esta resistencia y a nosotros nos parece muy importante ser una voz de este proceso desde La Izquierda Diario y desde Alerta Roja. Además es importante, me acuerdo que, o sea, cuento algo cortito, que me acuerdo que una vez con unos amigos estábamos yendo nosotros al sur, ¿no? Y en un momento se cortó la calle, nosotros no entendíamos por qué, y vimos que había un corte mapuche, ¿no? Y era resarpado, porque los chabones lo que decían era, no sé, acá se enojan con nosotros porque estamos cortando, pero nosotros acá lo que estamos haciendo es defender todos estos paisajes, todos estos territorios, todos estos recursos, que mucha gente los viene a ver y que son, no sé, o sea, hermosos, y además de hermosos, muy útiles, ¿no? Son muy importantes, y ellos lo que hacen es plantarse, y a veces en soledad, ¿no? Digamos, muchas veces nos ha pasado de escuchar en Jujuy, incluso en Neuquén, ¿no? Que los pueblos originarios se unen con los docentes, que los docentes se unen con los trabajadores, que los trabajadores se unen con esos pueblos, porque hasta el final, digamos, son muchas veces las mismas demandas, no solamente por la situación, por la crisis, sino también por todos esos recursos que para muchos son, no sé, un paisaje y en realidad son la base de nuestra vida, de, no sé, nuestros territorios. Bueno, como dice ello, el agua todo. Es vida. Total. El agua es vida, es la defensa también de la vida y como vos decís, esa organización por abajo es lo que puede hacer la diferencia. También para exigirle a las centrales sindicales que llamen a movilizar, porque esa es la única manera realmente que tenemos de defender, en este caso,
que no sean multinacionales, que se las llevan en pala, que no van a dejar nada y que acá solamente nos queda el saqueo o la destrucción. Nosotros peleamos por otro tipo de sociedad, una sociedad desde abajo, donde podamos planificar, donde utilicemos todos estos bienes comunes naturales en función de las necesidades sociales, cuidando la naturaleza, cuidando la reproducción de nuestra vida. Pero bueno, para eso militamos en un proyecto socialista, queremos ir más allá del capitalismo y esa también es una invitación que les queremos hacer. Nosotros creemos que hay que destruir este sistema tal y como está, que solamente genera ganancias para una minoría, mientras a las grandes mayorías nos queda esto. Y tarde o temprano, bueno, se va notando, ¿no? No por nada decimos no hay planeta B. No hay planeta B y se va notando en este saqueo brutal que no empezó con Milei, también hay que decirlo. Hace años que venimos de extractivismo y ¿a dónde nos trajo? Somos más pobres, estamos cada vez más saqueados y bueno, lo que queremos entonces es un llamado, sobre todo a la juventud, a que lo tenemos que dar vuelta a todo. Totalmente. Y voy a tomar esto que decís que no empezó con Milei, el extractivismo y la crisis climática y la profundización del saqueo en Argentina. Esta semana veía un recorte que le hacían una nota en Gelatina a una funcionaria del peronismo que decía el peronismo no es ambientalista, porque ella había visto cómo venían ¿no? explotando los recursos naturales, como lo dijo ella. Y la verdad que no, el peronismo no es ambientalista porque es profundamente capitalista y en un régimen capitalista no se puede hablar de tener una política amigable con el ambiente, más bien todo lo contrario. Y hay muchos, bueno, esto desarticula completamente lo que dijo Cristina en la entrevista que también le hicieron en Gelatina, de que Perón era el primer ambientalista y que la vio desde el 40 y no sé cuánto, o sea, ¿dónde la viste? La verdad que no, o sea, está saliendo como cada vez más funcional, o sea, decir, no, bueno, nosotros no somos ambientalistas, tratando de también ahí tener un diálogo con la juventud que obviamente se cae cuando ves todas las políticas que tuvieron muy en contra del ambiente y pensando cero en poder reconvertir, ¿no? Nada que ver, o sea, están muy corridos a la derecha, diría yo. No, a los únicos a quienes nos interesa el ambiente, el cuidado, digamos, de nuestra vida, porque nosotros vivimos ahí, todos somos las y los trabajadores, son las comunidades, esa es la fuerza que tenemos que buscar desde abajo, que muchas veces no se consideran tampoco ambientalistas. Ellos son parte de la naturaleza, viven en la naturaleza y son esas alianzas que necesitamos, o los trabajadores que producen y pueden planificar otro tipo de sociedades de abajo considerando todo esto, porque cuando el lucro deja de ser el fin en sí mismo de la producción, bueno, entran en juego todas estas características que también hacen a la vida que queremos vivir. Sí, eso es muy importante. Hace poco habíamos tenido acá en Tiempo Libre una columna donde venían los compañeros de Secos, ¿no? Que producen energía y es clave como los chabones piensan, ¿no? Digamos, no solamente que ellos puedan entrar a sus puestos de trabajo, sino que además, si ellos pudiesen decidir lo que hace la empresa, digamos, se pensaría de otra manera, porque nosotros desde ya que pensamos una sociedad donde no haya un abuso de los recursos, sí consideramos que es necesario la utilización para producir energía, pero antes charlábamos, ¿no? de lo zarpado que sería vivir en un mundo donde el lucro no sea lo importante y donde pudiésemos usar otro tipo de forma de producción de energía en vez de hacer mierda al ambiente, ¿no? Qué sé yo, puede ser la energía solar, ¿no? Que es imposible acceder a eso hoy y que al mismo tiempo ejemplos re claros son las gestiones obreras, digamos, las que nosotros siempre nombramos como Maigraf. Nosotros, a mí me parece re zarpado siempre ir a la fábrica y escuchar que ellos tienen una planta potabilizadora, ¿no? Y no es que lo hacen para hacer una lavada de cara ni nada, sino que ellos mismos son los que viven en el barrio de al lado muchas veces, que es el que después tenés que consumir toda el agua, que las mismas empresas en las que vos trabajás y que ganás 2 mangos, que te haces mierda al cuerpo, son las que contaminan el agua que tomas vos, que toman tus hijos, que toman los pibes en las escuelas. Entonces, ¿por qué es importante, ¿no? que los trabajadores sean los que dirijamos la economía? Porque claramente no vamos a hacer mierda nuestro propio territorio, nuestros propios espacios y nuestros propios bienes, o sea, lo que consumimos todos los días. O sea, eso es muy zarpado pensarlo. A mí me... Sí, el ejemplo de Maigraf es muy claro, está buenísimo traerlo y también decir que no existe un extractivismo bueno y un extractivismo malo. Es decir, hay muchos sectores, muchos funcionarios que dicen, bueno, un extractivismo bueno, claro, el que trae dólares es el extractivismo bueno y el extractivismo malo es el que no. No existe tal extractivismo bueno, o sea, no O hay. Grabois que te propone un extractivismo 50% estatal, 51% estatal.
Totalmente. Sí, eso está bueno. Y el tema, perdón, del RIGI, ¿no? Para volver un segundo, o sea, porque creo que, bueno, dijimos lo que son las siglas, pero ¿qué sería concretamente? O sea, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que pueden venir a hacer las empresas acá? ¿Qué es lo que aportan? Después, ¿cuánto tiempo se pueden quedar? O sea, eso para quienes no lo sepan estaría bueno. Te lo resumo así nomás. Pueden venir a hacer lo que quieran. Es básicamente eso. Realmente les quieren que hagan lo que quieran. Y por eso es tan importante rechazarlo e ir construyendo, porque es cierto que no se conoce todavía bien qué es el RIGI, no se ha difundido. ¿Por qué no estamos escuchando esto en todos lados? ¿De qué significa realmente? Que vengan por el agua, ¿qué significa realmente que se lleven todo el litio? ¿Qué significa que destruyan completamente los salares, destruyan completamente los territorios, dejan vacíos con la mega minería, el fracking al lado de gente que ni siquiera tiene gas? Eso es lo que vienen a hacer. Ya lo venimos viendo. Ahora directamente con libre disponibilidad de visas a partir del tercer año. Nadie te pidió tanto, Milei, pero bueno, eso es lo que vienen a hacer. Por eso también es tan importante y creo que esta pequeña muestra de la campaña No al RIGI que empieza a surgir, si se quieren sumar, que tiene más de 500 asambleas socioambientales y distintos espacios estudiantiles, que va a difundir a distintos conflictos, ahora por ejemplo uniendo con el conflicto universitario, uniendo con el problema del hambre. Bueno, es un primer comienzo para mostrar que no vamos a permitir que vengan por nuestros bienes comunes naturales sin dejar absolutamente nada, con la excusa de un crecimiento y una pobreza, un crecimiento que después es pobreza. Total. No, para también hacer como un punteo, el RIGI es un régimen de inversiones para las grandes empresas, es decir, ellos pueden venir acá a explotar los bienes comunes naturales con la particularidad de que son proyectos de más de 200 millones de dólares, o sea, de ahí para arriba, menos no, 200 millones para arriba. Y bueno, también otra de las particularidades es que elimina completamente la instancia de consulta a las comunidades y a la población, es decir, eso existe, está reglamentado, se tienen que hacer audiencias públicas para consultar con las comunidades qué es lo que se puede, qué es lo que no, que haya votaciones. Bueno, eso queda completamente eliminado, consultas públicas, chau. Y otra de las cuestiones que esto trae aparejado es que muchas personas se están manifestando en las puertas de las legislaturas, y es parte de lo que decíamos antes, en contra de que se vote. O sea, empieza como algo muy incipiente y después comienza a crecer a medida que van pasando los días. Particularmente los sectores en donde se puede invertir estas grandes empresas están muy vinculados con el ambiente, es decir, la industria forestal, gas, petróleo, turismo. Todos estos sectores son en los que estas grandes empresas pueden venir a proponer proyectos de más de 2 millones de dólares y no solo esto, sino que pueden explotar y hacer lo que ellos quieran por más de 30 años. Y otra de las cosas es que ellos no tienen la necesidad ni la obligación de contratar mano de obra local, es decir... Un 20%. Un 20% queda completamente, o sea, ni un dólar queda acá, o sea, todo se lo llevan afuera, es extractivismo voraz. Claro, o sea, ellos vienen por 3 años, tienen que dejar un porcentaje mínimo al país, que claramente se va a ir todo para pagar la deuda, o sea, sabemos que nosotros no vamos a ver un peso, y después los otros 27 años, ellos, nada, llévense a su casa, regalo del Día del Niño. No hay manera. Sí, si tuviéramos que nombrar quiénes se benefician, estamos hablando de capitales estadounidenses, o sea, yanquis, capitales chinos, capitales de afuera, y con nombre y apellido también tenemos algunos jugadores locales. Roca, que tiene el grupo Techín, tenemos también a José Luis Manzano, por ejemplo, que tiene grandes propiedades en Mendoza, es un empresario local. Tenemos ahí, bueno, y de afuera Elon Musk, ya sabemos, o sea, nombre y apellido, grandes capitalistas. Y nosotros acá, bueno, vamos a estar peleando justamente por nuestros territorios. Es que tenemos que, o sea, dar una respuesta a eso, ¿no? También, no sé, veía un video que hizo Ligüen en Live, que después les recomiendo que lo vean, en donde ella también contaba que en Serbia se están dando movilizaciones muy masivas a raíz de que quieren empezar a explotar un valle de litio.
Y es un poco el camino, ¿no? Nos marca el camino. La movilización, la manera de frenarlo también es en la calle. Ya había un antecedente del 2022 en donde quisieron explotar este mismo sector y la población se movilizó, hizo corte de rutas y paralizó todo hasta que se dio marcha atrás con esta medida, ¿no? Y eso es un gran ejemplo y tenemos ejemplos acá también, tradición de lucha, Chubut, Mendoza, Jujuy. Tenemos que ir por ahí. ¿Qué pasó en Chubut hace un par de años, no? Llovió un poco de fuego, así armaron un toque de quilombo, ¿no? El Chubutahuazo, donde se frenaron todo. Lo más importante de ese proceso fue cuando entró incluso los trabajadores de la pesca, porque ahí ellos entraron hasta con demandas propias, pararon un sector clave y ahí Arcioni tuvo que ir para atrás. Arcioni, que era el gobernador del peronismo, sí. Aparte, Chubut tiene uno de los regímenes más antidemocráticos porque el que gana como gobernador tiene inmediatamente mayoría absoluta en la legislatura, o sea que le pasan todas las leyes. Y lo que pasó ahí fue que el bloque de Arcioni se rompió debido a estas movilizaciones, pero ya se había votado esta zonificación y ellos se levantan para frenarla con esta particularidad de que cuando entran los trabajadores en escena, ahí tienen que retroceder porque, bueno, ya era un poder que mostraba dónde están los centros neurálgicos de esa provincia para frenar absolutamente todo. Una lección muy importante. Total, lo que siempre decimos, la clave de las huelgas, de las movilizaciones de los trabajadores, no es nomás estar en la calle, sino que sin nosotros no se mueve nada, realmente. Esto es muy interesante saber esos ejemplos que fueron acá nomás y hace muy poquito, incluso en Mendoza también, ¿no? La ley 7722, ¿no? Que, bueno, ustedes eran mejor. Yo recuerdo algunas cosas. Yo siempre recuerdo en el 2019, Mendoza, en defensa de la 7722, cuando la quieren tirar abajo, se levantó también todo el pueblo de Mendoza, porque ahí decían el agua de Mendoza no se negocia. O sea, tenían muy claro, es una provincia con crisis hídrica, que si avanzaban, y ahora están queriendo avanzar con estos proyectos megamineros, lo que estaba en riesgo era el agua. Y estaba en riesgo entonces otras producciones regionales. Y bueno, la gente sabe en esos lugares lo que es vivir sin agua, porque ya del vamos hay escasez. Sí. Y si encima, digamos, va a ser un recurso en disputa, se levantó ahí todo el pueblo. Por eso nosotros también estamos diciendo, no es no, ya la población ya dijo, no es no hay licencia social para estos proyectos y es importante retomar todas esas experiencias con lo mejor que dieron para exigir que no sigan avanzando, poder frenar este tipo de extracción muy particular que es el extractivista. Me parece clave esto de pensar que ya se levantaron y que si hoy todavía no hay grandes olas es porque todavía no se entiende que el RIGI es volver sobre eso. Sí, y peor, ¿no? Lo que decían ustedes, peor, ¿no? La ley 7722 acá no hay prioridad, claro, al lado de lo que es el RIGI en las provincias. Sí, total. O sea, hay mucho riesgo con la ley 7722, por eso la gente también está como muy en alerta, porque recuerda todo lo que fue la pelea y demás. Así que, nada, es importante poder seguir contando qué es el RIGI, por qué tiene impacto ambiental y que se empiece a dar a conocer con mucho más esta información. Es clave. Ustedes entiendo que son parte de la agrupación Alerta Roja, ¿no? Sí. Que está, no sé en qué provincias, o sea, nosotros somos un partido que está en muchas provincias, no en todas, así que si sos de alguna provincia en la que no está, escribinos. Pero sí, tenemos una agrupación que entiendo que, bueno, como contabas vos, la Nati, o sea, que tenemos referentes en todo el país que vienen, o sea, contando esto que ustedes están diciéndonos acá y que entiendo que está la idea de poder en algún momento, no quiero decir un spoiler, pero empezar a hacer algún tipo de contenido también. Bueno, sí, meto chivo. Estamos preparando un programa justamente con los compañeros, con Nati Morales de Jujuy, con compañeros de Chubut y Mendoza, para discutir más en profundidad todo esto. Así que bueno, yo les agradezco un montón el espacio que nos dieron acá, pero para seguir profundizando vamos a tener ese programa pronto. Muy bien, me parece muy importante. Son temas muy importantes. Bueno, Agus siempre nos dice, ¿no? Siempre nos dice que es muy necesario saber de ambiente. Tipo. Totalmente. ¿Por qué es importante para la juventud pensar en el medio ambiente? O sea, o sea, en el ambiente y en la defensa de nuestros recursos. O sea, ¿qué rol tenemos nosotros ahí? Además de que es nuestro futuro, ¿no? Primero que creo que nosotros siendo parte del partido y pensando en el socialismo, realmente no existe una manera dentro del capitalismo de
ser amigable con el ambiente, con los bienes comunes naturales, o sea, tenemos que pensar otra forma, otra salida, y bajo el sistema capitalista no es, o sea, tiene que existir un control obrero con consultas a las comunidades, con una nacionalización de la banca, o sea, otra cosa que bajo este sistema no es posible. Y o la planificación de la economía también, con ¿no? la planificación, y la juventud tiene un rol clave, o sea, los secundarios también, somos la fuerza, digamos, ¿no? Y tenemos que volcar toda esa fuerza, toda esa bronca en la calle, porque no tenemos que dejar que nos pasen por arriba, y sobre todo con este RIGI que es un fiasco. Es terrible. La verdad, uno se entera. Yo me enteré mucho preparando esta columna. Tenemos mucha más información, ¿no? Entiendo, tenemos en La Izquierda Diario, hay contenido para saber del RIGI. Por supuesto, pueden buscarnos en nuestras redes también, Alerta Roja Ambiental. Los invito a que nos sigan en La Izquierda Diario, en la sección de Ecología y Ambiente. ¿Qué nos están diciendo ahí? No queda mal, que hablamos con la producción. Muy bueno este programa con público. A ver si fue un poco el público, pero... Bajó el público, pero siguen ahí firme el resto. Bueno, chicas, ¿algo más que ustedes quieran plantear? No, o sea, recomendarles que vayan a leer en La Izquierda Diario también todo lo que se va a desarrollar sobre el RIGI y la actualización que hubo esta semana, que es muy importante, y que sigan Alerta Roja Ambiental. Sí, total. Y que además, o sea, venimos hablando mucho, ¿no? Además, en el tema del ambiente, de lo importante que podría ser vivir en un sistema donde la cooperación social entre los trabajadores, los estudiantes y todas las personas que habitamos este mundo y que lo hacemos funcionar, esté en nuestras manos, ¿no? Digamos que no sea la cooperación, nosotros uno allá haciendo algo, otro en la otra punta del mundo produciendo otra parte y así, sino que nosotros podamos producir todo en función de nuestras necesidades y pensándolo nosotros. O sea, no sé, antes de venir acá flashábamos un poco lo zarpado que sería hoy en día poder planificar la economía con todas las tecnologías que hay, y si esas tecnologías estuviesen en nuestra función, no sé, incluso para el tema del ambiente, o sea, producir, todo, podríamos usar nuestra creatividad, pero a niveles inimaginables, para imaginar, o sea, un mundo en el que podamos utilizar todos estos recursos y al mismo tiempo sea de una manera, o sea, pero 100% amigable, ¿no? Sería muy clave y nada, nos parece, no sé, a mí me parece un tema re interesante para charlar y que además te abre, o sea, que hace a todo, hace a la economía, hace a la política, hace a no sé, incluso al disfrute, ¿no? Lo importante que es tener esos espacios, no sé, nosotros acá en la capital o en el AMBA a veces cuesta mucho ver la magnitud de lo que son, no sé, las salinas, las sierras, no sé, los ríos incluso, ¿no? Y la importancia que tienen en todas estas comunidades y en todo el país y en todo el mundo, los recursos y lo cercano que es para nosotros. Muchas veces se dice eso. Sí, sí, y no, o sea, algo que es un dato no menor, y es que el ambiente y los ecosistemas no son aparte de la humanidad, o sea, esto es un todo, somos parte, y no es el ser humano el que daña el ambiente, sino el capitalismo, y eso tiene que quedar muy en claro, porque bajo otro sistema se puede. Totalmente. Y si el capitalismo está destruyendo nuestro planeta, entonces destruyamos el capitalismo. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eso era un poco para ir cerrando, ¿no? Nos parece clave y nada, no sé, Agus, ¿a vos te hicimos la pregunta del tiempo libre? Sí, a mí me la hicieron. ¿Sí? Le toca a Ligüen. ¿Sí? Yo pensé que no, ¿eh? Sí, Y sí, bueno, me la hizo Juli. ¿Vos, Ligüen, qué harías con más tiempo libre? Con más tiempo libre y plata, Sí, porque yo iría más al teatro. De una. Mirá, acá no tenemos a nuestra camarada del teatro. No. Larga la entrada, compa. Bueno, gente, muchas gracias por estar escuchando hasta quienes se quedaron hasta esta hora. Domingo 11 vamos a estar subiendo este programa luego y con muchos recortes, así que nada, sigan Alerta Roja Ambiental, a La Izquierda Diario. Y a tiempo libre en Instagram. A tiempo libre. Y bueno, nada, acá terminamos. Chao.